Entonces, hay una aclaración importante con esta tarea de la escala NIS. Recuerdan que yo les dije de que lo que ustedes tenían que hacer era el ejercicio donde habían 6 pacientes. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, el acápite es donde dice certificación, pero el primer acápite es como la parte teórica, pues, es como lo que estás buscando y lo que te fortalece, pero eso no te da el certificado. Entonces, si no lo han hecho así, pues hay que volverlo a hacer. Felicito a Keila que ya mire que lo subiste. Y pues nada, eso es lo que hay que hacer. Entonces, si abren sus cámaras, chicos, por favor. Entonces, por aquí tenemos a Eric Junieski, Marcela, Keila, María Alejandra, Neftalí, María Fernanda. Doctor. Buenas noches. Siempre te miro como en un restaurante, María Fernanda, ¿no? No, doctor, estoy en mi casa. Vale. Ashley, Miguel. Mira, todo como que está saliendo, no sé de dónde, vos, Miguel, ahí. ¿Cómo dice, doctor? No sé, te miras como que está saliendo de no sé dónde. Estoy en mi casa, atrás es una cortina. Ah, ya. Ok, entonces, Michael, Horacio, Ana Patricia. Se activan sus cámaras, chicos. Es que Horacio va viajando. Horacio. Ok, bueno, no hay problema. Dice que hay 2 conexiones de Horacio. Michelle. Michael Rashid. Así te llamas, Michael. Sí, doctor, es mi segundo nombre. Ah, interesante. Bueno, por ahí una foto, chicos. Sonrían. Y entonces, ¿cómo les va? ¿Cómo va la vida? Posturno, doctor. Asustados con este nuevo virus que se quiere apoderar de nosotros, doctor. Ah, Yo con hambre, doctor. ok. Hola, doctor, soy Siri. Hola, Isiris. Sí, hombre, el antivirus está interesante, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Entonces, bueno, pueden ir cerrando las cámaras si gustan, si no, pues ahí la dejan como gustan. Vamos a hablar hoy sobre eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Mañana tenemos una prueba de evento cerebrovascular. Tienen que revisar el capítulo 446 de Harrison. Y nada, es una prueba de 8 puntos, es una prueba pues no tan cara. Entonces, para que sepan, pues, ¿verdad? Y cuéntenme qué experiencia han adquirido hasta el momento con eventos cerebrovasculares. ¿Algún voluntario? Ok, María Belén, Keila, Alexandra. De evento cerebrovascular, dijo, doc.
Sí, pero hemorrágico, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que he visto en el hospital Ajá. o así como datos. ¿Qué sabes? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Qué has leído? ¿Qué has abordado? ¿Qué has visto? Pues así hablando un poco de lo que sé, pues básicamente es del hemorrágico que me preguntó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok, pues básicamente como su palabra lo indica, pues ocurre cuando un vaso sanguíneo, sobre todo, pues en este caso sería el cerebral, se rompe y pues provoca un sangrado, una hemorragia dentro de lo que el cerebro. Y pues tengo entendido que, si no me equivoco, hay dos. Está el intracraneal y el subaranoideo. Pues esto depende de dónde es que se acumula la sangre o los sitios frecuentes. Realmente no recuerdo muy bien dónde es. Si hablo acerca de sus causas, pues una de las más comunes y las que pues cuando vemos en el hospital siempre es por una hipertensión arterial crónica, la cual puede ser mal controlada o cuando pues la hipertensión siempre está elevada. Porque como sabemos, pues debido a las altas presiones van a producir pues daño en esas pequeñas arterias que van a llegar a hacer una ruptura como tal y pues provocar la hemorragia. Y pues también he visto, por ejemplo, cuando he rotado así, una vez que roté en el militar en semiología y que estuvimos con un paciente, una de sus causas también fue un aneurisma cerebral, Sí. o los mismos traumatismos, choques, tumores, cuando hay cánceres y todo eso, y también lo que es consumo de drogas, si no me equivoco. Sí. Ujú. ¿Qué podrías agregar, Alexandra? Pues por el momento, doctor, no he visto tanto así estos pacientes con ese tipo de hemorragia, pero sí, recuerdo una vez el año pasado en un hospital, el paciente estaba a punto de tener una y fue por una hipertensión. Ya estaba bien descompensado y todo, y pues le mandaron unos estudios y decía la doctora que una de las posibles patologías que podría desencadenar ese episodio era una hemorragia. Sí. ¿Y vos, Keila, algún comentario adicional? Sí, yo solamente pues una vez pude observar a un paciente que, que pues la causa de ese paciente había sido por un accidente de tránsito en motocicleta y pues sí tenía alteración del lenguaje. Creo antes de que yo lo viera, creo que había tenido pues, historia de convulsiones. Estaba somnoliento todo el tiempo, pues no se podía conversar con él. Eh, no podía mover algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, la nuca, de la nuca como al tórax, de la cabeza a la nuca, pues nosotros teníamos que moverlo. Él no podía moverlo por sí solo. Y pues solo pues balbuceaba Sí. y pues no estaba consciente. Sí, son bastante Y pues comprometedores, ¿no? era bastante difícil pues hacerle la historia clínica, pues por eso mismo, de que no se podía pues conversar con él. Sí. Hoy vamos a ver sobre algunos aspectos, algunas pinceladas de evento cerebrovascular de etiología hemorrágica. Entonces, pues realmente es un tema interesante, se da bastante. No piensen de que es irreal encontrarse eventos cerebrovasculares así a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que se mira, ¿verdad? Sí, sí se Sí, logra Sí, ver. doctor, sí. Ok, entonces,
Bueno, en principio, el evento cerebrovascular representa alrededor del 20% de todos los eventos o accidentes cerebrovasculares. Estos se deben meramente a hemorragia intracraneal espontánea y más o menos 3/4 partes de las hemorragias intracraneales son intracerebrales. La otra cuarta parte es subaranoidea, como pues, lo comentó Belén, ¿no? Es decir, que principalmente la gran clasificación del evento vascular cerebral hemorrágico y se centra en hemorragias intracraneales, intracerebrales, ¿verdad? Y la otra que son subaranoideas. La intracerebral se origina con mayor frecuencia por rotura de pequeñas arterias penetrantes que se encuentran dentro del tejido encefálico. Esto da como resultado una acumulación focal de coágulos dentro del parénquima y de esa manera es que se empieza a reflejar los datos del evento cerebrovascular hemorrágico. Entonces, la hemorragia subaranoidea, sin duda, pues también es una rotura de vasos en la superficie del encéfalo. Entonces, usualmente aquí nosotros venimos, o la hemorragia subaranoidea, viene como subsecuente o consecuencia de los aneurismas congénitos saculares, es decir, de estas estructuras que se miran acá, ¿no? Todo ese es el paquete arterial del cerebro que puede desarrollar o viene ya de manera congénita un saquito aneurismático que a medida que avanza la edad, pues que se puede estallar, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos que es la arteria cerebral media, por ejemplo, la arteria oftálmica, y por aquí tenemos ramas de la arteria carótida interna, por aquí tenemos parte de la arteria auditiva interna, la arteria vertebral, y la arteria cerebral posterior, por aquí al final está un saquito. Entonces, esto siempre se ha tenido ese aneurisma congénito sacular, pero obviamente las características de la íntima vascular no son lo mismo que cuando era uno niño a cuando uno va avanzando en la edad, sobre todo en la edad adulta. Entonces, esto al final se rompe, hay una rotura, hay extensión de la sangre de manera difusa y esto compromete los espacios de líquido cefalorraquídeo. Entonces, aproximadamente en 40% de ambas formas de accidente cerebrovascular hemorrágico, la sangre, y este es un dato importante, se extiende a los ventrículos encefálicos. Y entonces, eso que al extenderse a los ventrículos encefálicos, pues hace peor el asunto, ¿no? Porque entonces te lleva a la condición de hemorragia intraventricular o los famosos hemoventrículos. Entonces, el hemoventrículo ya por sí mismo, sí o sí te detona un procedimiento neuroquirúrgico. Porque dentro del ventrículo la realidad es de que no puede existir más que líquido cefalorraquídeo. Cuando las cantidades de sangre pues superan los 30 ml, ya se empieza a considerar alguna actividad neuroquirúrgica. Entonces, es importante reconocer eso, ¿no? Que el EBC hemorrágico viene por sí mismo con esto de los saquitos aneurismáticos congénitos, ¿no? Aquí hay varias expresiones de ellos. Y a medida que avanza en edad, entonces estos tienden a tener una rotura. La hemorragia subaranoidea, propiamente en la hemorragia, ¿no? En el evento cerebrovascular hemorrágico, el 80% de los casos corresponde a hemorragia subaranoidea, que esto, pues como se mencionaba, ¿no? Era secundario a la rotura de un aneurisma sacular, que ya correspondía, ¿no? A el aparato vascular que ya el paciente ya tiene desarrollado. Entonces, esto se dan principalmente en el polígono de Willis o bien las ramas principales,
sobre todo en la parte de las bifurcaciones o donde ya empiezan a considerarse otros caminos vasculares. Y entonces aquí la elástica arterial, la túnica media, se empiezan a estar alteradas, ¿no? A medida que avanza la edad, esto tiende a agrandarse y puede volverse finas como el papel. Entonces eso hace de que sea un factor de riesgo más notorio. Entonces, aquí nos preguntamos nosotros, ok, entonces, ¿qué ocurre? Pues, es decir, ¿por qué se rompe este aneurisma sacular, este saquito? Y entonces tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo de importancia para esa rotura inicial de un aneurisma intracraneal. Y entonces aquí cae en juego el aumento del tamaño, hemorragia previa de otro aneurisma, el tabaquismo activo, sin duda se vuelve un tema de un factor de riesgo permanente. Aneurismas que están localizados en la punta de la arteria basilar y la arteria comunicante posterior también tienen mayor factor de riesgo para desarrollar la rotura. Y entonces las manifestaciones clínicas de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, el síntoma clásico de la hemorragia subarachnoidea es una cefalea intensa que se le conoce en estallido. Hay algunas expresiones en inglés que se le conoce como cefaleas en thunderclap. Ya, es decir, son de viaje expresiones de dolor intensas, súbitas, que se desarrollan muy rápidamente y que con mucha seguridad el paciente dice que es el peor dolor de su vida, ¿no? El peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, la cefalea suele ser generalizada, el dolor focal puede irse refiriendo al sitio de la rotura del aneurisma, por ejemplo, aquí cae en juego, ¿no?, dónde podría estar la lesión. Entonces, el texto pues menciona sobre el dolor periorbitario relacionado con un aneurisma de la arteria oftálmica, por ejemplo. Entonces, a esto se le suma rigidez en el cuello, pérdida de la conciencia, náuseas, vómitos, dolor de espalda, o bien fotofobia y dolor en las piernas. Entonces, ese es como el cuadro clínico de entrada, ¿no? Entonces, hay una escala bien interesante que se le conoce como clasificación de Hunges, que es directamente dirigida para la hemorragia subarachnoidea. Y entonces, esta clasificación, pues, te categoriza la probabilidad de mortalidad hospitalaria. Entonces, son 5 categorías. Los hallazgos clínicos van a depender del estado de la conciencia, o bien en qué condición llegó el malestar de la cabeza. Este fue un estudio de 580 pacientes en un centro de Estados Unidos, ¿no?, en el Columbia University. Y entonces el grado 1 hablaba de cefalea leve o asintomático, mortalidad de 3%. El grado 2 hablaba de una cefalea de moderada intensidad o bien con hallazgos de parálisis oculomotor. El grado 3 hablaba de confusión, somnolencia, signos focales leves. El grado 4 pues era estupor o asociado a un dolor localizado. Y el grado 5 es cuando el paciente llegaba en coma. Solo había respuesta postural o no existía una respuesta motora al dolor. La mortalidad ascendía hasta el 70%. Entonces, más o menos esa era como la tónica, la dinámica, ¿no? En la hemorragia subarachnoidea, desde el punto de vista tomográfico, se clasifica como escalas de Fisher. No sé si eso ya lo habían escuchado antes. Esto principalmente, bueno, aquí lo señalan como tomografía, pero también se puede precisar mejor a través de resonancia. Y entonces, la escala de Fisher lo que te trata de predecir es el vasoespasmo sintomático, ¿no? Entonces, el grado 0 es que no existe hemorragia subarachnoidea ni hemorragia intraventricular. Entonces, no hay hallazgo de isquemia cerebral tardía. El grado 1 es que existe una hemorragia subarachnoidea mínima, no hay hemorragia intraventricular en ambos subventrículos,
El grado 2 de la escala de Fisher habla de hemorragia mínima, fina, pero hay cierta hemorragia intraventricular a nivel de los ventrículos. En grado 3 habla de una hemorragia subaranoidea gruesa, que no existe hemorragia intraventricular en los ventrículos propiamente. Y en grado 4, pues que existe todo, ¿no? Una hemorragia gruesa, pero a la vez también están tomados los ventrículos. Entonces, la probabilidad de isquemia cerebral tardía aumenta bastante, de infarto aumenta. Entonces, eso es lo que se trata de perseguir, ¿no? Lo que es la escala de Fisher, lo que es la escala de Hund-Hess, que son las escalas que pues interesan en el abordaje inicial, ¿no? De la ruta de emergencia de una probable hemorragia subaranoidea. Y reconocer de que el síntoma principal de la hemorragia subaranoidea es un dolor de cabeza en estallido. O en inglés también se le puede conocer como una cefalea en thunderclap. Entonces, eso es como que lo que más se rescata de la hemorragia subaranoidea. Y la hemorragia subaranoidea te puede llevar a hemiparesia, afasia. Esto es indicativo de lesión aneurismática de la arteria cerebral media. Ayer comentábamos que instintivamente, es decir, de manera incidental, o más bien así, nosotros tenemos que buscar cómo perseguir la lesión si está tomada la arteria cerebral media. Porque esto puede generar una serie de manifestaciones clínicas de importancia, ¿no? Sobre todo motoras, ¿no? Entonces, la parálisis aislada del tercer nervio craneal también es resultado de la compresión del nervio oculomotor, que esto tiene que ver con un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Y el estrechamiento arterial progresivo se desarrolla hasta en un 70% de los pacientes, pero los déficits isquémicos se desarrollan aproximadamente en 30%. Entonces, ese proceso se va situando, se va perpetuando 5 días después de la hemorragia. Puede llegar hasta los 14 días y se resuelve de una manera gradual en el transcurso de hasta 4 semanas. Entonces, el control tomográfico de pacientes con hemorragia subaranoidea a las 4 semanas es muy importante. De hecho, esa es una de las principales recomendaciones, ¿no? Llama la atención esto, que es la famosa regla de Ottawa. Y pues la idea de la regla de Ottawa es de que si existe una de estas características del paciente, entonces inmediatamente vos justificás estudios de imagen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cefalea atraumática, es decir, que no está asociado a un golpe o a un accidente, con una intensidad máxima de 1 hora. Vos evaluás las características del paciente, si tiene más de 40 años, si hay dolor o rigidez de cuello, si hay pérdida de conciencia presenciada, si inició este dolor durante el esfuerzo, si la cefalea es en estallido y que el dolor máximo fue de 1 segundo literal, y si existe flexión limitada del cuello a la exploración. Entonces, si no hay ninguna de estas características, pues la probabilidad de hemorragia subaranoidea, ellos mencionan categóricamente que es 0, ¿no? Entonces, pero si hay alguno de estos, se debe realizar una evaluación para hemorragia subaranoidea. Entonces, y la evaluación con hemorragia subaranoidea significa un estudio de imagen tomográfico. Entonces, pues esta regla principalmente consiste en que se presente un paciente con cefalea aguda que alcanza su punto máximo dentro de 1 hora, y también se menciona que el diagnóstico erróneo inicial de hemorragia subaranoidea se produce a veces hasta en un 15% de los pacientes, y ya empiezan a presentarse otros síntomas mucho más leves. Entonces, esta es una imagen de hemorragia subaranoidea. Ustedes se fijan acá, propiamente en el centro, cerca de los núcleos caudados, cerca del polígono de Willis. Ahí se mira discretamente la hemorragia, ¿no? Entonces, ahí está tomada la incisura de Silvio, la cisterna coerigémina.
Entonces aquí lo que está tomado, al parecer, es la arteria cerebral media izquierda. Entonces, sin embargo, ya en la otra imagen, en la imagen categoría B, ¿no? Pues ya ahí lo que se observa es una hemorragia perimesencefálica, se identifica un pequeño foco de sangre, ¿no? Pero al parecer no existe el aneurisma. Entonces, esto es una tomografía simple, ¿no? Entonces, una vez que se identifica este escenario, pues lo ideal es hacer estudios más completos, ¿no? Con contraste, o bien una angiotomografía o una angioresonancia acorde al perfil del paciente. Entonces, paciente con sospecha de hemorragia subarachnoidea, se le tiene que hacer estudio tomográfico. Entonces, el estudio tiene que ser de urgencia y se menciona que dentro de las 24 horas posteriores, al inicio casi siempre revelará sangre dentro de las cisternas basales y la sensibilidad de la tomografía va disminuyendo a medida que pasa el tiempo desde el inicio clínico de la hemorragia hasta el momento de obtención de la imagen. Entonces, a las 48 horas, la aparición, la sensibilidad de la tomografía se puede reducir hasta un 75%. Entonces, aquí ya viene otro tipo de abordaje, que es la punción lumbar. Entonces, cuando no está sumamente claro, ¿no? el estudio tomográfico, el dolor de cabeza se presencia como el peor dolor de cabeza de su historia, ¿no? Y hay otras características que te simulan que realmente hay un EVS hemorrágico, pero la tomografía aparentemente bien. Entonces viene la punción lumbar para evaluar si el líquido cefalorraquídeo por sí mismo ya tiene sangre, ¿no? Es decir, si la sangre a nivel cerca de los ventrículos se mezcló literal con ese líquido cefalorraquídeo, entonces eso te da un soporte, ¿no? Para el diagnóstico de hemorragia subarachnoidea. Pero dentro de nuestro medio no es algo tan habitual que se haga. La angiografía cerebral es el método definitivo para detectar aneurismas intracraneales, definir bien su anatomía, su recorrido. Y en alrededor aproximadamente el 20% de los casos, la angiografía propiamente sale como que no pasó nada, es negativo. En la mitad de las hemorragias subarachnoideas no se identifican aneurismas y es importante señalar que la sangre tiene una distribución perimesencefálica, es decir, alrededor de la vasculatura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ocurre eso, el sangrado probablemente sea más que arterial, un sangrado venoso. Este protocolo de abordaje de la hemorragia subarachnoidea aguda, aquí son varios aspectos los que se toman, principalmente controlar la presión arterial. Un medicamento que honestamente no, pues yo no lo he visto, ¿no? Que es el ácido aminocaproico. Esto se da prácticamente después de la presentación del aneurisma o de la reparación propiamente del aneurisma. Se procura que el paciente esté bien hidratado a 1,5 ml de solución salina. Las pruebas de laboratorio, que son las que se orientan, se prescribe dosis preventiva, ¿no? Con fenitoína a 15-20 miligramos kilo para evitar convulsiones. Esto es importante, que es el famoso nimodipino. El nimodipino se evalúa hasta, o se establecen 60 miligramos de nimodipino cada 4 horas por 3 semanas. Entonces, y eso sí se da. Pues algunas medidas de homeostasis fisiológica, controlar la parte metabólica, la manta hipotérmica. Se evalúa mucho el tema de un drenaje ventricular, que eso tiene que ver con la colocación de un drenaje propiamente externo para evitar los procesos de hidrocefalia y comenzar las pruebas de pinzamiento, ¿no? Entonces se evalúan hacer otros tipos de estudio de ultrasonido como la ecografía Doppler transcraneal cada 1 o 2 días
para ver cómo va el tema de la hemorragia. Las angiografías por tomografías, que estas pueden pasar al día 4, al día 8, acorde a la evolución del tratamiento neurológico. Y algunas medidas, ¿no?, para evitar el vasoespasmo sintomático. ¿Ya? Posición de Trendelenburg, líquidos con solución salina, controlar gasto cardíaco, mantener hemoglobina en meta. Y estos son algunos aspectos que se toman en cuenta en el protocolo de la hemorragia subarachnoidea. Y entonces tenemos la hemorragia intracerebral, que esta se define como una hemorragia espontánea aguda en el parénquima cerebral. Y entonces este se vuelve el resultado de la degeneración microscópica de las pequeñas arterias del encéfalo. Usualmente esto es detonado por hipertensión mal controlada. Hay otro escenario que no es tan habitual, pero sí ocurre dentro de las estadísticas, ¿no?, que es la angiopatía amiloide. Ese mencionan que puede ser hasta el 20% de los casos. La hemorragia intracerebral secundaria se refiere a la hemorragia intraparenquimatosa por una lesión vascular o una coagulopatía también. Por ejemplo, los pacientes con trombocitopenia severa o PTI podrían entrar en esa clasificación. Estas son algunas causas de hemorragia intracerebral secundaria, traumatismo, por ejemplo, el caso que planteaba Keila, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, coagulopatía, trombosis del seno dural o neoplasias intracraneales. Todas estas, de igual manera, pueden también inducir una lesión hemorrágica a nivel cerebral. Entonces, la hemorragia intracerebral es causante del 10 al 15% de todos los accidentes cerebrovasculares en países occidentales. Pero hasta 30% de los accidentes cerebrovasculares pudieran estar comprometidos en poblaciones asiáticas. Entonces, son 60.000 casos por año en Estados Unidos, para un registro del 2021, de la presencia de hemorragia intracerebral que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? La hipertensión, sin duda, pasaba a ser de mucha envergadura o importancia en la estadística. Y estas son otras causas, ¿no?, de hemorragia intracraneal: traumatismo craneal, la hemorragia hipertensiva, que ya lo hemos dicho, el tumor metastásico, drogas, fármacos, cocaína, ¿no? Eso te puede llevar también a esta situación. Malformaciones arteriovenosas a nivel intraventricular, los famosos aneurismas, que eso ya está bien descrito, la angiopatía amiloide, que puede ser a nivel lobular, el angioma cavernoso, fístula arteriovenosa y telangiectasias capilares, que estas tienen que ver con el tronco, ¿no? Entonces, estas son algunos escenarios de causa de hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal se mira así. A las 2 horas, cuando inició, pasaron 4 horas más, se expandió mucho más. Entonces, obviamente, así es como se miran, en realidad. Así. Aquí está mucho más expandido, ¿no? Probablemente separando también lo que es la famosa línea media. La línea media cerebral, y provocando de que el cerebro pase a una función de herniación. Es decir, los ventrículos se achican, todo se va al tronco encefálico, y eso pues va generando condiciones de coma, ¿no? Entonces, a diferencia de la hemorragia subarachnoidea, la hemorragia intracerebral provoca un aumento notable de la presión intracraneal. Entonces, la hemorragia intracerebral tiende a producir cefalea progresiva, a diferencia de la subarachnoidea, que es un solo estallido, vómito, depresión de la conciencia durante varias horas. Muchas veces la hemorragia puede ser muy grave y provocar un hematoma masivo y muerte cerebral dentro de las 6 horas posteriores al inicio del evento.
Entonces, en 40% de los casos, este tipo de hemorragia se rompe hacia el sistema ventricular y esto va provocando una hemorragia intraventricular. Entonces, la sangre que ocluye el tercer o cuarto ventrículo bloquea el flujo anterógrado normal del líquido cefalorraquídeo y esto va dando lugar a hidrocefalia aguda e hipertensión intracraneal. Esta hemorragia intraventricular da lugar a una rápida caída y coma, postura motora y pérdida de rostro caudal, de lo que representan los reflejos troncoencefálicos. Entonces, pues es notorio, ¿no? Y es sabido de que cuando es un EBC hemorrágico, el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, hay escenarios quirúrgicos y hay escenarios no quirúrgicos. Entonces aquí se habla mucho de la craniotomía. Entonces, aquí se habla mucho de la craniotomía. Muchas veces esto no mejora los resultados, ¿no? Entonces, en los casos de hemorragias cerebelosas que superan los 3 centímetros, entonces aquí estos se benefician de evacuación quirúrgica de urgencia. Entonces, sobre todo por el gran deterioro cognitivo que presentan en las siguientes 24 horas. Y entonces esta es una medida que se ha venido haciendo mucho en los pacientes con enfermedad cerebrovascular hemorrágica, ¿no? Que es prácticamente el famoso drenaje ventricular. Entonces, este drenaje ventricular pues está orientado a pacientes en coma, estuporosos, que presentan una hemorragia ventricular de importante tamaño, ¿no? Donde a la vez también es un paciente que tiene criterio para terapia intensiva. La ventaja es de que esto se puede hacer a la cabecera del paciente. Esto descomprime la bóveda intracraneal y va deteniendo el proceso de herniación del tronco encefálico al permitir que el drenaje del líquido cefalorraquídeo hemorrágico pase a un recipiente. Entonces, esto también en el escenario ideal nos permitiría medir la presión intracraneal para saber cómo está el tema de la hipertensión intracraneal. Y entonces, eso es, ¿no? La enfermedad cerebrovascular principalmente es hemorragia subaranoidea, hemorragia intraparenquimatosa. Saber orientar, saber prescribir, en este caso, en el caso de la hemorragia subaranoidea, el nimodipino, que es para controlar la crisis de vasoespasmo. Muchas veces hacen también los neurocirujanos algo que se conocen como clipaje, y eso va generando una cierta esperanza de vida a este tipo de pacientes. Y así, ¿no? El drenaje ventricular es de lo que más se hace, y pues nos toca reconocer, establecer el diagnóstico y establecer los posibles panoramas con el paciente. Entonces, esta es la charla de evento cerebrovascular hemorrágico. ¿Algún comentario, duda, aporte? Hola, ¿están ahí? Doctor, una pregunta. En lo último no logré escuchar bien cómo dijo que se llamaba lo que hacían los cirujanos para la hemorragia. El drenaje ventricular. Ah, ya. Sí, eso era. Sí, pues son medidas al pie de la cama, ¿no? Entonces, literal, se pone una guía, ¿no? Y se llega al cuarto o tercer ventrículo para hacer el drenaje de este tipo de situaciones, sobre todo cuando son hemorragias bastante masivas. Y algunos consideran que la craniotomía, es decir, literal, quitar un hemisferio de la cabeza, no hace tanta diferencia versus no hacer nada, pero bueno, son las medidas que establece la literatura.
Y pues realmente aquí también se hace, pues, ¿no? Sobre todo cuando el paciente se hernia, hace una hernia uncal o sufalcina, que se le conoce. Entonces, la clasificación de Fisher es una clasificación importante porque eso nos va a ayudar a predecir. La clasificación de Jun y Hess también. Sí, Miguel. Doctor, disculpe, mi internet de por sí es malo, pero no sé si lo mencionó o tal vez no lo escuché por el propio internet. Pero no sé si mencionó de acá lo del solución salina hipertónica, y creo que había otro, pero en Nicaragua solo se usaba la salina hipertónica. El manitol. Manitol. Sí. Fíjate que dentro del protocolo de abordaje de la hemorragia subaranoidea, pues sí, solo mencionan solución salina, pero no mencionan pues algo hipertónico, ¿no? Solo la solución salina en valores estándar. Pero sí, hay otras revisiones que validan mucho el uso de solución hipertónica, incluso hasta el 20%. Porque usualmente en solución salina viene a 0.9%. Nosotros para ya subir la hipertónica lo subimos al 3%. Pero sí, hay algunos que pues hasta literal lo que se le pone directo es sodio, solo para mejorar esa parte. El manitol, pues, es más para el tema del edema cerebral, pero también es útil, pues también son escenarios que se toman en cuenta. Creo yo que lo que es más importante que ustedes rescaten es tener una noción sobre, como les decía, la clasificación de Fisher, la clasificación de Jun-Hess, ¿no? Algunas medidas que se toman en cuenta y cómo estas se clasifican. El tipo de cefalea en estallido que hace la hemorragia subaranoidea, o bien en Thunderclap, que se le conoce, eso es vital para identificar una hemorragia subaranoidea, es decir, saber eso, ¿no? El protocolo que se tiene Ottawa para identificar esto también es importante. Entonces, pues son temas bonitos, ¿no? Interesantes. A medida de que avancen en sus rotaciones, sobre todo cuando lleguen al internado, quizás se involucran mucho más en escenarios así, pues. Entonces, ¿algún otro comentario? Isiris. Pues realmente yo, o sea, quedé bastante clara porque, o sea, todo lo que nos han venido diciendo con respecto al evento hemorrágico, pues es básicamente lo que usted acaba de decir. También que, bueno, una vez en un turno nosotros tuvimos pues a una señora que acaba de tener un evento, pero pues ella había sido isquémico, ya como mencionó Miguel, la solución hipertónica, creo que es lo que estaba diciendo, no recuerdo muy bien porque no lo manejo correctamente, es con lo que estaban tratando a una señora que había tenido un evento hemorrágico. Y pues a ella, o sea, al inicio ella estaba bastante mal, pero empezó a responder a estímulos y así con respecto al tratamiento también. Entonces, o sea, hay cosas que creo que la teoría dice uno, pero, o sea, ya la práctica, los doctores como que lo manejan de forma distinta y eso es lo que a mí, por ejemplo, me deja un poco con dudas, ¿sabe? Porque acá usted está diciendo de que es algo seguro, pero el manejo que tuvo esa señora en el hospital fue ese que mencionó Miguel. El de la solución hipertónica. Sí, doctor. ¿Y de cuánto era el sangrado, más o menos? Detalladamente, honestamente, no lo manejo eso, pero Sí, sé que la estaba tratando a ella con la eso. solución hipertónica sí, ¿no? Es decir, todos lo usamos realmente. Es decir, todos los que nos enfrentamos a pacientes así, lo primero, una de las medidas que nos ha enseñado la Escuela Nicaragüense de Medicina es usar solución hipertónica. Porque sí, al paciente le da más tonicidad a la fortaleza vascular, ayuda un montón. Usualmente estos cuadros se asocian a pérdida de sodio, entonces eso mejora también.
Entonces sí, pues es algo que siempre, casi que estamos usando con mucha regularidad, pues. Entonces, pero los eventos cerebrovasculares hemorrágicos principalmente depende del control de la presión. Pero si es una hemorragia subaracnoidea, esto no lo puse aquí en la charla, pero una de las cosas que más se están haciendo por los neurocirujanos es algo que se le conoce como un clipaje de los aneurismas, ¿no? Es decir, como unas grapitas que se ponen, que son cirugías no inmediatas, pero sí en el plazo de los 21 días que te orienta la hemorragia subaracnoidea para usar nimodipino, y eso ayuda bastante a los pacientes. Pero sí, bueno, son varias cosas, ¿no? Bueno, ¿Se pueden dar las dos al mismo tiempo? ¿qué cosa? El nimodipino y la hipertónica. Me refería a un isquémico y un hemorrágico, pero también lo que Sí, usted dice está bueno. Sí, se pueden presentar. Porque el isquémico puede pasar a un EBC de transformación hemorrágica. Y el que ya es hemorrágico, pues hace una isquemia tardía posteriormente también. Entonces sí, se complementa. Y sobre lo que usted dijo, si se puede dar manitol y hipertónica. Sí. El manitol casi es decir, se deja mucho más para el edema cerebral, ¿no? Pero la solución hipertónica sí ayuda sobre todo al cuadro inicial. A evitar la hernia sulfalcina o la hernia uncal. Entonces, sí ayuda. Gracias. Bueno, un par de mensajes finales, chicos. Vamos a ver. Bueno, no son muchos, ¿verdad? Los que estuvieron hoy, pero digamos, así es esto, ¿no? ¿Algún mensaje final, Betsabe? Un mensaje final, Camila. ¿Me escucha, doctor? Sí. Bueno, me pareció importante reconocer las diferencias para las causas del ACV hemorrágico, principalmente la subaracnoidea y la otra. Me parece bastante interesante que un síntoma que bastante dicen los pacientes cuando le da la hemorragia subaracnoidea es el dolor de cabeza, que es súbito y bastante intenso. Por ejemplo, yo tengo una experiencia con mi abuelo que le dio así, y fue una de las cosas pues que mis familiares le prestaron más mente, y pues sí le dio una CB. Y pues sí, me parece también importante reconocer las escalas que usted nos mencionó, como la de Hunt-Hess, para ver la mortalidad de la hemorragia subaracnoidea, porque de verdad es importante clasificar al paciente y ver su pronóstico que diga. Y también la clasificación de TC de Fisher, que es para la predicción de su espasmo sintomático. Así y es. pues sí, en general eso, doctor. Así es, muy bien. ¿Camila? Bueno, no está Camila, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos mañana. Recuerden que hay prueba. Vamos a hacer otro abordaje de otros temas, igual así en neurología. Y pues mañana seguimos dando otras indicaciones. La próxima clase, probablemente la que está pendiente, que es solo 1 hora, probablemente la hagamos el próximo miércoles. Bueno, entonces terminamos. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, Adiós, doctor. gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Gracias por la clase. Hasta mañana, si Dios lo Buenas permite, noches. doctor. Buenas noches, doctor.